Falsa sensación de esperanza con tu ex. ¿Qué acciones seguir? Es el tema de este video. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a comenzar. Con mucha frecuencia miro un fenómeno recurrente que les dificulta a las personas alcanzar su objetivo de recuperar a su ex. Terminar una relación es una píldora difícil de tragar, y más aún cuando existe una falsa sensación de esperanza. Hoy quería aclararte la diferencia entre aferrarse a una falsa sensación de esperanza con tu ex y tener una visión clara de la situación para que puedas adoptar de forma correcta tu estrategia. Todos somos seres humanos y este es un error muy común, pero desafortunadamente, aferrarte a una falsa sensación de esperanza con tu ex puede realmente impedir que alcances tu verdadera felicidad. Bueno, pues, te daré algunas herramientas para que puedas identificar si estás luchando o no con este problemita, y también cómo encaminarte hacia tu objetivo de construir una relación verdaderamente satisfactoria. 1. ¿De dónde aparece una falsa sensación de esperanza con tu ex? Te preguntas. Bueno, una falsa sensación de esperanza puede ser más común de lo que todos creen. Cuando una relación comienza a florecer, entras en el periodo de luna de miel. Durante esta fase, todo es espectacular y tu cuerpo libera un flujo constante de dopamina y serotonina. Básicamente te sientes como si estuvieras en la felicidad completa, y si estuvieras el mundo estuviera a tus pies. Te sientes electrizado y perdidamente enamorado o enamorada. Y la energía que obtienes de este sentimiento te hace sentir que puedes hacer cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, te sientes maravilloso contigo mismo, contigo misma. Lo mismo ocurre con él o ella. Te expones a lo que parece ser el máximo potencial de esta persona, y la relación que imaginas juntos te llena de alegría. Imaginan su futuro juntos, ¿verdad? El hogar que tendrán, tal vez incluso la familia que crearán. A medida que avanza la relación, tiendes a aferrarte a este sentimiento. Cuando las cosas comienzan a cambiar y se vuelven más desafiantes, este sentimiento puede comenzar a convertirse en una falsa esperanza de cómo serán las cosas nuevamente. Siempre existe una fase de transición cuando se termina la etapa de la luna de miel, y esto le sucede a todos, sin excepción. El secreto consiste en evolucionar con la situación y trabajar juntos para mantener ese vínculo a pesar de los desafíos que surgen aquí y allá. Cuando ocurre una ruptura, las mejores partes de la relación son naturalmente las que no se pueden sacar de la mente. Estos recuerdos pueden hacer que una persona luche con la negación de los desafíos que surgieron, la infelicidad que sintieron y los problemas que causaron el final de la relación. Para algunas personas, aferrarse a una falsa sensación de esperanza es simplemente un mecanismo de defensa contra la experiencia del dolor de una ruptura. Para otros, la definición de falsa esperanza es en realidad que se están convenciendo a sí mismos de que la relación fue y volverá a ser algo diferente de lo que era antes. Las personas rechazan su realidad actual y se aferran a una falsa esperanza de que podrían cambiar a su pareja. Es fundamental que comprendas que solo puedes controlar tus propias acciones y emociones. El problema de aferrarte a una falsa sensación de esperanza es que no te permite sanar y no te permite enfrentarte a lo que debes cambiar para que una relación funcione con tu pareja, es decir, en este caso, tu ex. Veamos el punto 2. Elimina la falsa esperanza con tu ex para ser verdaderamente feliz. Eliminar una falsa sensación de esperanza puede ser muy aterrador, razón por la cual tanta gente no quiere hacerlo. Se aferran a esa esperanza y se convencen de que ese sentido distorsionado de la realidad es en realidad la realidad. También es posible que tu ex sea quien te dé falsas esperanzas. Aquí es donde quiero contarte la historia de Nérida. Ella es una persona a la que ayudamos en este proceso. Su ex novia había roto con ella unos meses antes de que ella me contactara. Rompió con ella porque ya no sentía la chispa entre ellos, pero le seguía diciendo que solo necesitaba resolver algunas cosas, que no estaba contento consigo mismo y que sabía que van a terminar juntos nuevamente. Así que ella siguió aguantando. Me contó que al inicio fue increíble y que nunca había sido más feliz. Ella pensó que iba a pasar el resto de su vida con él, así que cuando llegó el día en que él rompió con ella, sintió como si su mundo se derrumbara. Y no la culpo, es normal. Ella vino a buscar nuestra ayuda cuando se dio cuenta de que podría estar aferrándose a una falsa esperanza de que su relación se restablecerá y de que volverían a ser felices juntos. Pero al hablar con ella, empezó a quedar claro que su ex era en realidad quien le estaba dando una sensación de falsa esperanza. En pocas palabras, él la estaba engañando.
Él estaba dando todo tipo de señales contradictorias y luego nos dimos cuenta que estaba saliendo con muchas otras mujeres. Solo quería ser libre mientras la mantenía lo suficientemente cerca para sentirse seguro de que podía volver con ella cuando quisiera. En el caso de Nérida, estaba siendo manipulada, y esto le sucede tanto a hombres como a mujeres. Cualquiera que sea tu caso, tienes que hacerte algunas preguntas serias y responderte de forma honesta. ¿Te aferras a una realidad distorsionada? ¿Es esta persona en este momento y tal cual la pareja adecuada para ti? ¿Esta persona juega contigo? Pregúntate yo. También ten en cuenta que a veces una persona puede darte falsas esperanzas sin darse cuenta, lo que significa que no siempre es con maldad. Depende de ti ser muy honesto, honesta contigo sobre el comportamiento de esta persona y la forma en que percibe las cosas. No te digo esto para que te asustes o para decirte que toda esperanza es en vano. No, de hecho, quiero que esta sea una herramienta para que accedas a la verdadera felicidad. La esperanza es buena si se aplica de la manera correcta. Ya sea que sientas la seguridad de que esta es la persona con la que deseas estar o darte cuenta que debes cerrar este capítulo y comenzar uno nuevo, ahora tendrás que concentrarte en ti, reconstruir tu confianza y convertir tu vida en lo que siempre quisiste. Te hará sentir mucho más en control de la situación y tendrás una idea más clara de cómo quieres que sean las cosas. Aferrarte a falsas esperanzas te quita el control y le da poder a tu ex. Por eso tú estás a cargo de tu propio bienestar. Tú eres quien manda, si es deseo de recuperar a tu ex o no. Bien, llegamos al final, pero no sin antes querer ayudarte. Sé que estás aquí porque quieres recuperar tu felicidad, recuperar a esta persona que amas, recuperar el control de tu vida. En la descripción de este video tienes el acceso a una guía totalmente gratuita para que puedas recuperar a tu ex sin cometer errores en el proceso. Muy importante. Repito, en la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Es para ustedes con mucho cariño. Un placer, cuídense mucho. Si no se han suscrito al canal, háganlo ahora. Hasta el próximo video.